Ujú. Gracias, hermano. Verdaderamente este es un año muy sui generis, no solamente por el COVID, ese amiguito que nos trajo, que nos regalaron los chinos, ¿verdad? Sino porque este es un año en el que fui a cirugía por segunda vez, cirugía del corazón, y yo cuando estaba joven tenía unos 20 años y mi hermano murió del corazón con un mal que yo también tuve que ser operado, pero él murió de 23 años sin derecho a cirugía, no existía la cirugía. Un día yo pensaba, 50 años serían maravillosos, que Dios me diera 50 años. Y ya estoy en 52. De manera que hace unos meses los doctores preguntaban y llegaron a la conclusión de que no había qué cirugía hacer. Y el Señor le dio ánimo a uno de ellos y dijo, bueno, si me traen un examen así y así, y hay una pequeña posibilidad, yo lo hago, yo me animo. En fin, el Señor le dio la fuerza, también le dio la habilidad, y gracias a Dios y a todos los hermanos pudimos hacer un examen que valía un montón de plata, y aquí estoy. Entonces este cumpleaños significa mucho para mí, y significa mucho, como dijo Mauricio, celebrarlo con mi familia, la familia con la que voy a convivir hasta en la eternidad. Qué lindo es el Señor. Y Nidia, qué palabras más lindas. Para que lo sepan, no soy todo lo que ella dijo, eso es lo que ella piensa de mí, pero es que no me conoce bien. Pero gracias, porque son palabras muy sentidas, muy lindas del corazón. Yo soy un hombre muy normal, muy común, más común y más corriente de lo que ustedes pueden imaginarse. Pero gracias por esas palabras. Abra por favor su Biblia en Colosenses capítulo 2 y verso 8. Tenga su Biblia abierta ahí. Los hermanos que están atrás, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Gloria a Dios, ok. En un grupo de oración que tenemos en la iglesia y en muchas ocasiones repartíamos una lista de peticiones los domingos para que usted pudiera tener una agenda de oración durante la semana. Teníamos una petición sobre los secuestrados. De igual manera, hace unos días me pidieron que para una lista de oración global yo aportara 2 peticiones, y una de las que puso el Señor en mi corazón fue por los secuestrados. Hace unas semanas en Jacob desarticularon una banda que se dedicaba a prostituir jóvenes. Para nosotros fue una gran alegría esa noticia, porque hemos estado orando y oramos frecuentemente por esas muchachas a las que por necesidad económica, cuando les ofrecen un trabajo en un hotel, en una tienda, ellas aceptan y van al lugar, pero van engañadas, porque cuando llegan allá le dicen, mire, no es así, ahora usted va a ser prostituta el resto de su vida y nosotros tenemos las ganancias porque usted nos debe plata, y si no le matamos a su mamá y lo que sea, y por medio de engaños las llevan a vivir una vida de esclavitud. El texto que hoy empezamos a leer, posiblemente no leeremos, no podremos abarcar todos los textos del 8 al 11, y probablemente solo estemos en el 8, tiene mucho que ver con esto. El apóstol Pablo empieza diciendo, 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La palabra engañe que usted ve aquí es, en el idioma original, secuestro. Muy interesante, porque los que tradujeron la Biblia trataron de darle el sentido más cercano. Y entonces la idea primaria del apóstol Pablo, cuando dice aquí, mirad que nadie os engañe, se refiere a que en aquel tiempo existía exactamente lo mismo. A una persona la conquistaban para ir a un paseo o a algún lugar, y estando ahí lo secuestraban y lo vendían en el mercado negro de esclavos. A esto se refiere Pablo. Y dice, mirad que nadie os engañe. Lo que está diciendo es, hay un peligro latente de que usted sea secuestrado con engaño. Entonces, alerta, como dicen los muchachos, pilas, atento. Y como decíamos en mi tiempo, teens. Los que son más viejos saben qué estoy diciendo, los que son más jóvenes no tienen ni idea. Pero es atento, alerta, no deje que nadie lo engañe. Y hermanos queridos, justamente es lo que le pasa a la iglesia de Jesucristo de estos días. La iglesia de Jesucristo está siendo engañada. Quizá una pregunta muy importante que tendríamos que hacernos nosotros es, ¿puede un cristiano ser engañado? Efectivamente, un cristiano puede ser engañado, porque se descuida. En estos días ocurre que la gente tiene, como decía el apóstol Pablo, comezón de oír. Quiere oír, y lo que quiere oír hay gente dispuesta a decírselo. Entonces hay doctrinas falsas que están metiéndose dentro de la iglesia, y los pastores estamos como matando chinos. Esa es una expresión que lo que significa es, resolvemos una cosa y sale otra, y sale otra, y sale otra, y sale otra, porque están saliendo tantas doctrinas falsas. La gente está tan emocionada con lo que les predican, aunque no sea verdad, que si les gusta, si les llama la atención, si se sienten cómodos con lo que les están diciendo, para allá van. Y la iglesia de Jesucristo se ha convertido en un donde va Vicente, donde va toda la gente. Incluso donde fueres, haz lo que vieres. Porque, por ejemplo, en Atenas tenemos 25 iglesias. ¿Se imagina usted 25 iglesias para 30,000 habitantes? En Éfeso había una iglesia, en Galacia había una iglesia, en Esmirna había una iglesia, en Jerusalén había una iglesia. En Atenas tenemos 25 iglesias. ¿Y sabe por qué tenemos 25 iglesias? Porque hay 25 maneras de pensar y a veces 25 doctrinas diferentes. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en el verso 9, porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, toda potestad. Bueno, lo vimos en el 16-17, pero en el verso, para no ir en desacuerdo con lo que dice la Escritura, dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ah, sí lo había dicho bien. Y el verso 11 dice, y vosotros estáis completos en Él. En aquel tiempo, hermanos, los judíos le decían a los colosenses, usted para ser cristiano verdadero tiene que, además de Cristo, circuncidarse. Además de Cristo, tiene que guardar las diferentes fiestas judías. Tienen que hacerlo, porque si usted no lo hace, usted no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Hoy en día, hermanos, nos dicen que para ser cristianos hay que ser cristianos y, por ejemplo, tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Ha oído eso usted? El cristiano, cuando nace de nuevo, es lleno del Espíritu Santo.
Y la Biblia dice que el Señor no da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo no tiene una medida. Yo no tengo más Espíritu Santo que usted, ni usted tiene más Espíritu Santo que yo. Pero en ocasiones el cristiano se somete a Dios en oración y ayuno y tiene una nueva experiencia con Dios. Pero eso no se llama llenura del Espíritu Santo. Eso es una experiencia mística, una experiencia trascendental. Algunos empiezan a hablar en lenguas. Pero el hecho de que usted no hable en lenguas no significa que usted no está lleno del Espíritu Santo. La mejor evidencia de que usted está lleno del Espíritu Santo es su conducta. Y hermanos, estos eran los peligros que habían en Colosas. Pablo dice, cuídense de que no los engañen. Y él menciona aquí, por ejemplo, 4 formas en que la gente es engañada. Y 4 formas en las que usted también podría ser engañado. Él dice, no dejen que los engañen por medio de filosofías. Hermanos, las filosofías son pedagogías humanas, formas de enseñanza humana. La palabra filosofía lo que significa es amor por el conocimiento, amor por la sabiduría. El mundo privilegia la sabiduría. El mundo privilegia el conocimiento. Posiblemente usted y yo hemos visto cómo el mundo a una persona que tiene títulos le brinda más respeto y a una persona que tiene menos títulos le brinda menos respeto. No son pocas las veces que veo en Facebook como dicen, este señor que es agricultor, que no tiene estudios, y señalan todas las desvirtudes, cuando en realidad es un hombre lleno de virtudes. Porque tenemos muchísimos que tienen masters, tenemos muchísimos que tienen doctorados en la cárcel por estafa, ¿cierto? No necesariamente porque una persona tenga mucho conocimiento es una buena persona, pero según el mundo, sí. Ahora, estas filosofías a las que se refería Pablo significa formas de creer, formas de creencia. En el cuerpo de Cristo pasa igual. Hay gente que dice tener la última revelación, la revelación más profunda. De hecho, a los bíblicos siempre se nos hace a un lado porque muchos hermanos piensan que nosotros no tenemos la revelación sobre la sanidad interior, algo que es antibíblico, que no tenemos la revelación sobre la liberación de demonios en los cristianos, algo que es antibíblico. Cosas que nosotros sabemos que no están en la Biblia, y no solo no están en la Biblia, sino que van en contra de la enseñanza bíblica. Otras congregaciones dicen, ellos no tienen la revelación, nosotros sí, porque nosotros sí le sacamos los demonios a la gente, a los cristianos. El Señor reprenda al diablo. Nosotros hacemos la sanidad interior en retrospectiva y los llevamos hasta el vientre de su madre, y desde allá traemos sus recuerdos y escarbamos toda la cochinada que hay para ver cómo hacemos para liberarlos. ¿No dice la Biblia que en Cristo estamos completos? Y cuando uno está completo le falta algo. Si yo estoy completo, ¿me falta algo? Hermano amado, lo que el hombre y la mujer necesita es nacer de nuevo para estar completo. ¿Sabe por qué hay exorcismos en las iglesias? Porque hay gente en las iglesias que sí está endemoniada porque no ha nacido de nuevo, no es cristiana, y los demonios puede que estén en ellos. Eso sí es real. ¿Sabe por qué hay gente que hay que someterla a procesos de sanidad interior en las iglesias? Porque no han nacido de nuevo, la luz de Cristo no les ha alumbrado, el Espíritu Santo no ha entrado en ellos. Entonces, pseudopsicólogos haciendo una mala praxis, que si la ley se diera cuenta los mete a la cárcel, empiezan a hacer trabajos de psicología viendo a ver cómo lo sacan de ahí. Cuando en realidad, cuando el hombre y la mujer nacen de nuevo, Cristo los hace libres. Ese es el evangelio que predicamos.
Y a Pablo le preocupaba que engañaran a los cristianos y los hicieran esclavos de esos pensamientos. Y es lo que al Espíritu Santo le preocupa de la iglesia, que nos hagan esclavos de esos pensamientos. Nosotros somos libres en Cristo. Y también dice Pablo, además de las filosofías, dice huecas sutilezas. ¿Qué es una sutileza? Son matices. Entonces el Evangelio ha empezado a sufrir matices, derivaciones, ¿cómo se diría? Personalizaciones subjetivas. Nada más redundante que eso, pero vale. Un matiz es una pequeña capa de algo sobre algo. Por ejemplo, en la silla blanca de la que usted está sentado, suponga que nosotros quisiéramos darle un matiz verde, entonces le pasamos una pinturita verde en alguna parte. Sigue siendo la silla, sigue siendo blanca, pero tiene un matiz verde, sutil. A eso se refiere Pablo con huecas sutilezas. Hay sutilezas, hay cosas que parecen ser, pero no son. Hermanos amados, en el cuerpo de Cristo está pasando esto hoy. Hay matices que se le ponen al Evangelio, a la palabra, y así engañan a los cristianos y los convierten en esclavos. Le voy a dar un ejemplo. Hay quien dice que para estar completo en Cristo usted necesita orar 1 hora. Ahora, ¿quién diría que orar no es correcto? Es correcto, ¿cierto? Pero ¿por qué usted es más espiritual si ora 1 hora que yo? ¿Es usted más cristiano que yo porque ora 1 hora? No. Pero hemos querido llevar a la gente a pensamientos en los cuales mi esfuerzo humano hace que yo sea mejor. Cuando en realidad, hermanos, y en el transcurso de la enseñanza lo vamos a ver, no somos mejores, no somos buenos, ninguno de nosotros es bueno. Ayer, en una reunión que teníamos para celebrar, por cierto, les comparto, ayer Tita y yo celebramos 33 años de casados, bendita sea la misericordia de Dios. Y hay otra pareja de la iglesia que cumple el mismo día años de casados y nos reunimos cada año para una cena. Y en la conversación decía la hermana, hablando de este tema: es cierto, pastor, yo amo a Dios y a veces viene un pensamiento a mi cabeza que yo digo, ¿y de ahí? ¿De dónde salió eso? Ahora quiero preguntarle, y mejor no me conteste, pero contésteselo. ¿Alguna vez le ha pasado que viene un pensamiento a su cabeza y usted dice, hey, suave, yo soy cristiano, ¿cómo va a venir esto a mi cabeza? ¿Qué pasó aquí? Es la verdad. No somos mejores porque oremos más. No somos mejores porque leamos la Biblia más. ¿Sabe por qué oramos y por qué leemos la Biblia? ¿Por qué venimos al templo y por qué ofrendamos y por qué damos testimonio? Porque somos cristianos, pero no para ser mejores. Porque en nuestra esencia no somos buenos. Nosotros sin Cristo seríamos igual que cualquier pecador que hay en el mundo. Nosotros sin Cristo, nuestra naturaleza humana, nuestra parte carnal nos llevaría al pecado una y otra y otra y otra vez, porque eso es lo que somos. Luego el apóstol Pablo dice que no nos hagan esclavos por medio de las tradiciones, que es la forma usual de hacer las cosas, o por medio de los rudimentos de este mundo. No me voy a enfocar mucho en las tradiciones, porque eso requiere un estudio aparte, pero sí quiero enfocarme a partir de este momento en los rudimentos del mundo y no según Cristo. El texto dice que el problema es que también los rudimentos del mundo nos pueden llevar a la esclavitud. ¿Y a qué se refiere cuando dice los rudimentos del mundo? Pablo era muy cercano en el tiempo, tal vez no contemporáneo, pero muy cercano en el tiempo a pensadores griegos como Platón, Aristóteles, Erasto, algunos que eran muy famosos. Los filósofos buscan la sabiduría
y están tratando de encontrar las respuestas a la vida. En el mundo antiguo como hoy, como dije hace un rato, la gente que sabe mucho es más valorada que la que sabe poco. Me gusta mucho como la palabra de Dios dice, más bien asóciense con los humildes. Qué lindo, ¿verdad? Yo lo animo a que usted, en lugar de buscar estar a la par de los grandes, esté a la par de los humildes, porque con esos son los que quiere caminar Jesús, y usted también es bueno que quiera caminar con ellos. ¿Sabe que los sabios de este mundo sin Cristo no son un buen ejemplo? Algunos de estos sabios eran homosexuales, eran promiscuos, eran inmorales, y eran sabios, y le estoy hablando de los sabios que le acabo de mencionar. Por ejemplo, cualquier estudiante de psicología para obtener su título tendrá que leer los escritos de Sigmund Freud. Y Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, tuvo una vida desastrosa y una muerte peor. Y es el padre del psicoanálisis. Los sabios de este mundo, sin Cristo, son el peor ejemplo. ¿Y sabe cuál es la gente más sabia de este mundo? Los cristianos evangélicos. Usted que me está viendo por Facebook o por YouTube, los cristianos evangélicos son la gente más sabia del mundo. ¿Y por qué lo digo? ¿Porque yo quiero ser uno de los más sabios del mundo? No, porque la Escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El que teme a Jehová es un hombre sabio. La que teme a Jehová es una mujer sabia. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 22, hablando de estos sabios que no tienen a Cristo, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el apóstol Santiago lo explica un poco más en Santiago capítulo 3, verso 15. Dice, porque esta sabiduría, la que es del mundo, no desciende de lo alto, sino que más bien ella es terrenal, es animal y es diabólica. Muchos muchachos nuestros han ido a la universidad y en la educación superior hay muchos ateos en el mundo, pero en la educación superior hay mucha facilidad para que ateos formen la mente de nuestros muchachos. Y sabe, hermano, hay dos tipos de hermanos de la iglesia que han ido a la universidad. Unos que están cimentados en Cristo y que no importa lo que diga el profesor o la profesora, no los puede secuestrar de su pensamiento. Y hay otros que se dejan llevar, y hemos tenido la desafortunada experiencia de perder a algunos hermanos y hermanas en la universidad cuando empiezan a escuchar a los sabios de este mundo, a los rudimentos de este mundo, a la propuesta de este mundo. Sabe, hermano, no hay que dejarse secuestrar, hay que estar firme. Y hemos tenido la otra experiencia, la linda, donde nuestros hermanos han ido a la universidad, a la educación superior, y han hecho células de estudio, han ganado otros para Cristo, han discipulado a otros para Cristo, porque lo que hay en su corazón es real. Un nuevo nacimiento, hermano, hace la diferencia. Si a usted lo engañan, es porque usted se quiere dejar engañar. Pero lo bueno de que usted sea cristiano, si lo engañan, es que el Espíritu Santo le habla y lo trae a la verdad. Eso es lo bueno. Lo malo es que si usted no ha nacido de nuevo, lo van a engañar y lo van a llevar a la filosofía. Y habrá momentos en que la filosofía del mundo, los rudimentos de este mundo, las tradiciones de este mundo, serán para usted la norma de vida y no Jesucristo. Esta sabiduría del mundo es terrenal, no viene de Dios, es animal, es más de la naturaleza, más de lo cotidiano, y es diabólica. ¿Sabe por qué? Porque Satanás se ha encargado de enfermar la mente de los formadores para que enfermen la mente de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, y ahora YouTube
la de los viejos. Esos rudimentos que no son según Cristo hay que ponerlos a un lado. Ahora, veamos otros aspectos de este asunto. En el primer siglo, como hoy, era muy fuerte el humanismo. El humanismo tiene algunas premisas que yo quiero explorar hoy con usted, porque es necesario que usted y yo las conozcamos para poder decir, no, yo no quiero caminar en esa dirección. Por ejemplo, el humanismo dice que el hombre nace bueno y que es la sociedad quien lo corrompe. Por eso el humanismo dice mejor educación, mejor persona. No voy a preguntar porque ayer alguien, cuando hice la pregunta, me dijo amén, y yo no quiero que ninguno de ustedes me diga amén. Pero el hombre no nace bueno, hermano. Esta teoría dice que un niño es bueno. Todos los niños son buenos. Y cuando van creciendo, la sociedad los va cambiando. Los va cambiando y va haciendo de un niño bueno un hombre malo. Pero es la sociedad la culpable. De hecho, escucho algunas veces a los políticos decir que los pobres y que los indigentes y que los drogadictos son lo que ellos llaman un residuo social. O sea, culpa de la sociedad que no ha podido hacer una distribución equitativa de la riqueza, y entonces algunos han quedado al margen y se han convertido en pobres o en indigentes, gente mala, incluso los delincuentes. ¿Sabe que no es así? ¿Sabe que hay cristianos pobres y están bien? ¿Sabe usted que entre los indigentes de la calle no hay ningún cristiano? ¿Usted lo sabía? ¿Nunca lo ha pensado? Porque yo conozco cristianos pobres que tienen mucho menos que nadie, pero Dios siempre cuida de ellos y están ahí. El indigente está metido en drogas, en alcoholismo, en cosas que no debe, está enredado en ese mundo. ¿Y sabe por qué? Porque el corazón del hombre es malo. Usted puede ser un cristiano que teme a Dios y que ama a Dios, pero su esencia, su naturaleza humana no es buena. Jesús dijo al joven rico que le llamó maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno, solo Dios? Él es Dios, por supuesto, pero la enseñanza era, oigan, todos ustedes, no hay nadie bueno, no hay nadie bueno. Es más, hermano amado, le recomiendo que no descuide su oración, no descuide su venir al templo, no descuide su lectura de la palabra, porque ¿sabe qué pasa? Se debilita, se vuelve vulnerable, y cuando usted se dio cuenta, está envuelto en el pecado, porque no somos buenos. ¿Quién que está aquí sentado y que es cristiano y que teme a Dios, no se le ha ocurrido alguna vez alguna tontería? Porque el mismo apóstol Santiago dice, nuestra concupiscencia nos atrae y nos seduce. A veces el diablo no tiene que hacer mucho trabajo, porque nuestra carnalidad, nuestra parte humana, nuestros deseos humanos, nuestra concupiscencia nos atrae y nos seduce. Por eso hay que estar vigilantes, no dejar que nuestra humana manera de ser nos gane. Pero bueno, el humanismo dice eso, el niño es bueno y la sociedad lo hace mal, cosa que no es cristiana. También está la psicología comportamental. ¿Qué es eso? Esta la usamos mucho los papás. Si usted se porta bien, le doy un premio, y si se porta mal, lo castigo. Y creemos que con eso hacemos buenos hombres y buenas mujeres. ¿Sabe, hermano? La persona que quiere comportarse bien, lo hace porque quiere hacerlo. ¿Conoce usted algunos niños que fueron bien criados, corregidos y bien enseñados, y cuando ya tuvieron edad se volvieron malos? Yo sí.
un buen amigo que fue pastor y que ya está en la presencia del Señor. Cuando fui a su iglesia a predicar, fuimos a comer luego a su casa y él estaba muy orgulloso contándome de su hija, que tenía 14 años, que estaba metida en la danza de la iglesia, que estaba también con los niños, que ella estaba todo el tiempo en la iglesia, vestía, y yo lo vi, con la ropa larga y con las mangas largas y el vestido al cuello, porque ellos son de una iglesia que viste así, ¿verdad? Y él estaba muy orgulloso de que su hija vivía en santidad. Y 9 meses después fue abuelo. Y la chiquita, cuando yo la conocí, tenía 14 años. O sea, antes de los 15 él fue abuelo. Y no porque se hubiera casado, la chiquita quedó embarazada. El corazón de las personas, la esencia, tiende al mal. Por eso es que Cristo murió y resucitó por nosotros. Porque nosotros, sin la redención de Cristo, no lo logramos. ¿Cuándo nosotros vamos a ser lo suficientemente dignos para ser salvos? ¿Cuándo nosotros vamos a agarrar la Biblia y todos los estatutos y mandamientos que hay ahí y vamos a decir, ok, cumplo este, ya los cumplí todos, voy para el cielo? ¿Cuándo lo lograremos? Un pastor fue a un parque nacional en Estados Unidos, él es un gringo, y encontró un mapache al que habían matado su madre y se lo llevó para la casa para que no se muriera. Lo crió, lo acariciaba, lo cuidaba, lo chineaba, lo educó. En sus regazos el mapache veía tele, pero en cualquier momento se bajaba y se iba y desbarataba toda la basura de los vecinos y de todo el barrio. Volvía, estaba en la casa, echado en su alfombrita y toda la cosa, y de pronto se iba y desbarataba los zapatos de cualquiera. El hermano lo llevó al veterinario y le dijo, algo malo pasa con este animalito, porque él es doméstico. Y el veterinario le dijo, no, algo malo pasa con usted. El animalito no es doméstico, él es silvestre, es salvaje, la naturaleza de él es esa. Por ratos él se porta bien, pero la naturaleza de él es hacer tortas. Hermanos amados, quiero decirle que tristemente la naturaleza humana permanece en usted. Nosotros tenemos el hombre carnal y el hombre espiritual. Por eso Pablo dice que debemos ir haciendo morir lo terrenal y que el hombre carnal debe ir disminuyendo para que crezca Cristo. Pero tu naturaleza aún está en vos. Entonces, muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que usted quiere servir a Dios y de pronto usted tiene una mala intención, un mal pensamiento, un mal deseo. Levanten la mano. No levanten la mano. Pero es así. Es así. Y muchísimas veces nosotros no querríamos que la gente sepa las cosas que pasan por nuestra mente y las cosas que a veces hemos hecho en secreto. De modo y manera que no podemos decir que la corrección siempre va a dar como resultado una mejor persona, porque no importa qué tan bien educado haya sido una persona, la naturaleza pecaminosa permanece en él. Veamos algo más que dice el humanismo. Esta me molesta mucho, pero la hay. Creativismo. No eduque, deje que sus hijos se desarrollen, que sean creativos, no les ponga límites, porque los límites es una violencia contra el niño, no lo deja desarrollarse. Esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará del camino. ¿Sabe cómo hacen los judíos para que los niños aprendan a leer y a escribir? La primera vez que un niño judío tiene contacto con las letras hebreas es con el texto que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
y ellos le enseñan al niño el texto de memoria y le empiezan a enseñar letra por letra de ese texto. Esto es una J, esto es una E, esto es una H, esto es una O, y ellos le van enseñando con esas letras. Así les enseñan. Y en el Salmo 119, 99 dice: yo he entendido más que todos mis enseñadores, porque tus mandamientos son mi meditación. Así es como la gente se vuelve inteligente. ¿Usted quiere que le vaya bien a su chiquito en la escuela? Enséñele la palabra. ¿Usted quiere que a su chiquito le vaya bien en el colegio? Enséñele la palabra, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra. Fíjese, como dice el Salmo 119, 99, es maravilloso. Lo animo a que lo busque, lo lea, lo enmarque. Yo he entendido más que todos mis enseñadores, porque tus mandamientos son mi meditación. ¿Puede verlo? Esta barbaridad de cero límites es terrible, pero es lo que enseña el mundo. Y hermanos, no solamente es para los niños. En muchos cristianos ya viejos se están dando estas cosas. Muchos cristianos dicen: yo soy bueno, solo no me enojen. Yo soy bueno, pero es que ustedes me sacan de quicio. ¿Ah? Otra cosa que dice el humanismo es: el niño es un papel en blanco. Lo que usted vaya escribiendo en él es lo que él va a hacer. No, hermano. Incluso el caso que les mencioné de mi querido hermano Eusebio, que ya está con la presencia del Señor, él le enseñó bien a su hija, pero la concupiscencia de ella la llevó a otra cosa. ¿Sabe qué es lo que hace el cambio en su hijo? No lo bien que usted le enseñe a leer Paco y Lola, o los pantalones largos o los pantalones cortos. Enséñeles a Cristo. Llévelos a Cristo. Cuando el niño tenga 18 años, cuando esté por su cuenta, si tiene a Cristo en el corazón, caminará bien. Si no tiene a Cristo en el corazón, apenas tenga la oportunidad, el diablo lo va a destruir. Yo creo que la formación es importante, pero la formación es vital para la vida laboral. El discipulado es vital para la vida y también para la vida eterna. Entonces, a los hijos hay que darles educación secular, pero hay que darles discipulado, hay que enseñarlos. Bueno, yo quiero llegar a tres principios que quiero enseñar hoy, que van a cerrar lo que he estado diciendo de cómo uno puede protegerse para no ser engañado. Ya les dije de qué no debe ser engañado, ya les dije que no debe ser engañado, ahora le voy a decir el cómo. ¿Cómo puedo lograr no ser engañado? En San Lucas 22 se cuenta la historia de cuando Pedro negó a Cristo. Cuando Pedro negó a Cristo, ocurrió que él lo negó 3 veces. 3 veces negó el apóstol Pedro a Cristo. Escudriñando esos tres momentos, podemos darnos cuenta qué era lo que estaba fallando en Pedro, qué falló en Pedro. Y qué falló en Pedro nos sirve para no fallar nosotros. San Lucas 22, 54 al 60. Entonces a Jesús lo apresaron, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y ahí en la parte de afuera se sentaron los soldados y todo el mundo, y Pedro se escamoteó y se metió, se sentó ahí en medio de todos ellos, y como siempre, ¿verdad? Hay un metiche, siempre. Una muchacha va pasando y dice: hey, usted es de los que andaba con Jesús, ¿verdad? Siempre hay alguien, ¿verdad? ¿Y sabe qué dijo Pedro? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. ¿Cuántas veces habremos dicho para quedar bien con los demás: yo no lo conozco? Tal vez no con las palabras, pero sí con las acciones. Ahora que estamos en Navidad, ¿cómo usted no se va a tomar un traguito? Sí, ¿verdad? Navidad, tráemelo. Ahí estás diciendo: yo no lo conozco.
vamos a ir de paseo y no nos vamos a echar unas cervecitas? Sí, ¿verdad? Hay que darle gusto al cuerpo, el cuerpo lo pide. Estás diciendo, yo no lo conozco. Y están contando un chiste vulgar y todo el mundo muerto de risa y usted no pudo aguantarse la risa y se rajó aquella risa. ¿Qué estás diciendo? Yo no lo conozco. Y peor, si le prestas mucha atención para aprendértelo y después contarlo. Yo no lo conozco. El primer paso para no ser engañado, para no ser secuestrado por filosofías y huecas sutilezas, es conocer a Dios. Ese es el primer paso. Conocer a Dios. ¿Y qué es conocer a Dios? Responder al llamado de Cristo para salvación. Si usted es salvo, usted conoce a Dios. Pero si usted no ha nacido de nuevo, usted no conoce a Dios. Puede que sea un simpatizante de Dios, le echa porras y Dios, como dijo un amigo que tengo, el jefe está solo. Así dijo, hablando de Cristo. Puede ser que usted lo admire tanto que diga, está solo, el Señor está solo. Pero una cosa es que usted lo admire, que usted conozca algunas cosas de Él, y otra cosa es que usted le haya rendido su vida a Cristo. Porque rendir la vida a Cristo significa hacer a Cristo el Señor de la vida. Y hacer el Señor de la vida de uno es que Cristo es el que manda y yo nada más obedezco. Ya no es mi carne, ya no son mis deseos, ya no es mi naturaleza, ya no es lo que quiero hacer, sino que hago lo que Cristo dice que hay que hacer y no hago lo que Cristo dice que no hay que hacer, porque Él es el Señor. Y cuando decimos que Él es el Señor, estamos diciendo que Él es el que manda. Pedro dijo, yo no lo conozco. Y había dicho hacía unos días, hasta la muerte si es del caso. Hay gente que es así, que dice, no, yo soy cristiano y un cristiano verdadero, y a la hora de los balazos dice, no, yo no lo conozco, sabe un toque, es que yo me confundí, ¿verdad? Y luego en el verso siguiente dice que otro metiche, porque siempre hay, le dijo, verdaderamente usted estaba con Él, usted estaba con Él, usted es uno de ellos, porque la forma de hablar suya lo delata. ¿Y sabe qué dijo Pedro? No, amigo, yo no soy. Eso es lo segundo que permite un engaño, el no ser. Si usted le rindió su vida a Cristo, la evidencia más clara es su conducta. Pero a veces con nuestra conducta decimos, yo no soy. Yo no soy. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba jovencillo, hace unos cuantos años, ¿verdad? No me maltraten, por favor. ¿Sí? Era muy frecuente que a uno en el trabajo le decían, oiga, pero los cristianos no se enojan, los cristianos no toman guaro, los cristianos no bailan. Ahora yo le voy a preguntar a usted una cosa, no me conteste porque entonces sí me dan ganas de sufrir. Hoy en día los cristianos bailan. Les dije que no me conteste, porque aunque la respuesta debería ser no, la realidad es sí. Pregunto, ¿los cristianos toman licor? Aunque la respuesta debería ser no, porque la Biblia dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice la cerveza es alborotadora. Ahí está en el libro de Proverbios. La respuesta debería ser no. La realidad es sí. ¿Los cristianos mienten? No, los cristianos nunca mienten. La respuesta debería ser ¿cómo? No. Ahora le pregunto, ¿usted conoce a alguien que dice ser cristiano y que miente? ¿Ves? Pedro dijo, no, yo no soy. Ese es el segundo aspecto, la segunda característica que debemos tener para no ser engañados. Ser congruentes. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 verso 16, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu.
Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Cualquiera que quiera ser discípulo de Cristo, dice la palabra, debe andar como Él anduvo. Yo no me imagino a Cristo en un bailongo ahí con el reggaetón y toda la cosa, ¿no? ¿No? ¿Verdad que no? Pastor, usted sí es extremista, sí. Soy del extremo que pienso que hay que hacer la voluntad de Dios siempre, 24/7. Me equivoco, sí, peco, sí, claro. Pero debes ser para evitar ser engañado. Y la tercera, al apóstol Pedro se le arrima el último y le dice: oiga, déjate cuentos, verso 60, no dice déjate cuentos, eso lo puse yo. Déjate cuentos, usted sí es de los Galileos, usted es de los Galileos. No sé, no soy, no le conozco. Pedro dijo no conocer al Señor, no ser del pueblo de Dios, y dijo no sé de lo que me estás hablando. ¿Cuánto sabe usted de Dios? ¿Cuánto sabe usted de usted mismo? El humanismo nos vende su doctrina y la iglesia la absorbe. Yo le voy a decir lo que usted debe saber, porque si usted lo llega a saber y vive por esa verdad, entonces usted no será engañado, secuestrado, jamás. Lo que usted debe saber es que Dios es amor. Lo que usted debe saber es que el pecado nos separa de Dios y el pecado está en nosotros. Lo que usted debe saber es que Jesucristo es el remedio para el hombre, porque el pecado crea una separación entre Dios y el hombre. Lo que usted debe saber es que si usted le rinde su vida a Cristo, entonces usted seguirá siendo un pecador, pero un pecador perdonado, redimido y aceptado para el reino de los cielos. Y entonces, si usted logra saber eso, cuando pase una muchacha y le pregunte: hey, ¿usted es de los de Jesús? Sí, yo le conozco. Y pasa otro y dice: verdaderamente usted es de ellos, porque hasta habla como ellos. Fíjate que en el hablar se da cuenta. Sí, claro, yo soy, no hay problema. Y pasa el tercero y le dice: usted necesariamente. Y usted dice: sí, claro, es que yo sé, sí sé de qué está hablando usted. Significa, somos realmente nacidos de nuevo. ¿Quién te va a engañar por medio de una filosofía o hueca sutileza o tradiciones de este mundo o rudimentos de este mundo? ¿Quién te podrá engañar? Nadie. Pero si no conoces a Cristo, si no eres cristiano, si no sabes la palabra, cualquiera te puede engañar. Si no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. Pastor, evangelismo dentro de la iglesia, sí. A todos me gustaría verlos en el cielo. Y si usted hoy ha descubierto que usted no conoce a Dios, no es de la familia de Dios y no sabe lo que necesita saber, haga esta oración conmigo. Señor, reconozco delante de ti mis faltas y que no he rendido mi vida a ti. Te ruego, Señor, que me permitas esta mañana rendir mi vida a ti. Te recibo por la fe en mi corazón y decido, Señor, darte mi vida hoy para siempre, para que tu misericordia esté conmigo, Señor, y vaya a la vida eterna. Te recibo en mi corazón. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Vayan en paz.